Hoy vamos a estar abocados directamente a detección de fallas. Vamos a empezar por las fallas más comunes, las electromecánicas, la parte periférica, y después nos vamos a abocar a la plaqueta. Nos vamos a ir adentro de la máquina. Como recomendación para empezar, cuando ingresa una máquina para ser reparada, vamos a pedirle al cliente que nos traiga todos los componentes. La máquina completa, pinza y masa, como tenemos acá. Porque desde ahí vamos a empezar a ver qué es lo que está pasando. Desde lo más simple a lo más complejo. Así tenemos que abordar siempre cualquier tipo de reparación. Concientizarnos de que no irnos directamente y hacernos una idea en la cabeza, decir, vamos, ataco esto primero porque yo sé que se va a romper esto, se rompió esto. Lo primero es una simple regla en todo tipo de reparación. Vamos desde lo más simple, lo más común, lo menos complejo, y ahí de ahí nos trasladamos a lo más complejo si no encontramos nada en lo otro. Así que, caso de soldadoras, como ya hemos hablado, mal uso, todo el tipo de causas de rotura. Acá le tengo una muy linda y muy simple que hemos hablado en la parte de consumo, en la parte de que son máquinas que consumen mucha corriente y el usuario hace mal uso de la máquina seguramente por cuestiones de no conocimiento o, bueno, decisión propia. Este es un toma de 3 patas de 20 amperes. Lo trae la máquina, es el original. Ya acá, para que vean cómo llegó la máquina, ya acá empezamos mal. Este perno es de 20 amperes. Es el perno ancho de 2 patas. Acá estarán viendo el perno original y acá estarán viendo lo que hizo el usuario. Lo amoló y lo llevó al tamaño del perno común. ¿Ven? No tenía para tierra, quebró la pata y se terminó. Ahí empezamos con lo que siempre hablamos, lo que yo siempre les hablo. Mal uso de las máquinas. Esta máquina tiene muy buena respuesta en salida, así que tiene un importante consumo de entrada. Así que ya estuvo enchufada, obviamente, en algún toma o prolongador de 10 amperes y esto está recomendado para 20 amperes. 20 amperes de entrada. Ahí empezamos. Bueno, cable, alimentación. Más allá de esto, vamos a cerciorarnos que tenga la continuidad y que no tengamos ahí el problema. Nos vamos a ir a la entrada de 220 de nuestra máquina. Los identificamos acá los cables, son el cable marrón y celeste que entran en la llave. Las llaves son bipolares, cosa de que cuando encienden, apaguen, corten fase y neutro en la entrada, una protección que traen todas las máquinas para que cuando estén apagadas directamente no haya nada de corriente adentro, nada de tensión. Entonces acá tenemos pin 1, pin marrón, pin celeste. Nos vamos al tester en continuidad y arrancamos. Primera pata amolada y maltratada, pobrecita. Buscamos continuidad. No es la pata marrón. Nos vamos a la celeste. Ahí nos marca. Pata celeste en continuidad. Este cable está bien. Vamos al siguiente conductor, que sería el marrón. Listo. Tenemos entrada de tensión alterna hasta la llave. Ahora seguimos. Llave, otro elemento periférico de nuestra máquina que le corresponde la evaluación de continuidad para ver si está funcionando bien. La tenemos en 0. No debería darnos conducción en ninguna de sus patas. Vamos a las patas de arriba. Nada. Nada. Vamos a las patas de abajo.
sería el celeste acá, sería el negro abajo, nada, perfecto, la llave corta bien. Ahora nos vamos a la inversa, a ver si la llave conduce bien. Tengo las puntas en las paletillas de la llave y enciendo. Celeste con negro de la llave conduce, marrón y rojo conduce. Llave, cable en buen estado. Perfecto. Ahora, la máquina enciende, nos dijeron, pero no suelda. Muy bien. ¿Qué hacemos? Tenemos que sí o sí pedirle a nuestro usuario pinza de masa y pinza de soldadura, pinza de electrodo. ¿Por qué? Porque el usuario no conoce de electricidad, no conoce de electrónica, por lo general. Es un herrero, es un montador, es un tallerista. Entonces no va a tener elementos de comprobación de continuidad, por ejemplo. Y cada dato importante que habría que hablar sobre estos materiales son que estos cables son de aluminio cobreado. Ahora voy a esa parte. Medimos. Borne, pinza. Perdón que no puse el testero, acá se ve. Listo, descartamos borne de masa. Nos vamos a... Les tengo una pinza y masa del cliente, ¿va? Esto es todo real. Esto es tal cual vino. Es como que le haya llegado a usted a su taller y lo estoy haciendo yo, pero es como si le llegara a usted. Esta masa y esto todo corresponde a esa máquina. Vamos a morder la pinza como si fuera un electrodo, ya que está. Están dando. Bueno, están dando. Ese no es el problema. Los principales periféricos ya estamos viendo que están funcionando. Ahora, me voy a referir a algo que les mencionaba. Cable ultra flexible de aluminio bañado en cobre. Multifilamento aluminio bañado en cobre. Es un conductor económico que viene con las máquinas por eso, por su economía, pero no es lo mismo que un multifilamento de cobre. Dos particularidades. El tratamiento cobreado que tiene el aluminio no es de buena calidad. El tratamiento en sí mismo es una idea para darle mejor conductividad al aluminio, pero tiende a oxidarse, no es bueno en contacto con el propio óxido de aluminio. Entonces, al paso de la corriente y a la temperatura se va desgastando, se va oxidando y va llegando a puntos donde se va fatigando. Esto que ustedes lo ven muy versátil al cable, que para el usuario le es recontra útil y fácil esto lleva a que adentro se vayan cortando los hilos de aluminio, porque como ustedes sabrán, el aluminio no tiene memoria mecánica. Entonces, no tiene la resistencia de volver a su lugar como otros metales. Lo que lo está llevando es la flexibilidad de la goma. Lo está tratando de enderezar, en realidad es la cubierta. Entonces acá sucede lo siguiente. En los extremos, donde hay mucha torsión, este cable se puede empezar a cortar hilo por hilo, y con el consumo de la soldadura de la máquina estando andando, empieza a desaparecer hilo por hilo en los arcos eléctricos que suceden de a poco acá adentro, cuando los hilos empiezan a cortarse. Y este tipo de cable tiene una desventaja, diríamos, que no lo tiene el cobre. Cuando eso empieza a suceder, cuando empieza a cortarse los hilos y empieza a desaparecer los multifilamentos, los filamentos empiezan a ir desapareciendo por consumo y empiezan a cortarse,
No levanta mucha temperatura el aluminio en ese momento. En cambio el cobre sí. Entonces, ¿qué hace el cobre? Cuando empieza a pasar eso en un cable de cobre, de pinza o de masa de soldadora, nos empieza a demostrar en la vaina. Empieza a calentarse la vaina, empieza a cambiar de color la vaina, empieza a recalentarse, tal vez en burbujitas de plástico o de goma acá en el lugar donde está el recalentamiento. Y de ahí nos vamos dando cuenta, incluso se empieza a derretir y empieza a aparecer el cobre a la vista, nos vamos dando cuenta que vamos teniendo problemas con el cable de cobre. El de aluminio no hace eso. ¿Qué hace? Al no levantar temperatura, la vaina va quedando casi intacta, hasta que llega un momento que este punto, donde se está fatigando por esto y por el consumo, deja de conducir, se separa y quedan dos nuditos de cable, uno de este lado y otro de este lado, y una brecha al medio. Pero la vaina no lo acusa. Simplemente nos vamos a dar cuenta, si nosotros lo torsionamos bien, el cable se va a plegar así, no va a hacer una U, sino se va a plegar bien plegadito, y ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos ausencia de material de cable de conducción acá. Eso para que tengan en cuenta, y cuando estén buscando algún problema en los cables y tengan un pitido intermitente, digan, bueno, capaz que tal vez el cable tenga algún problema, para buscarlo, si es un cable largo, busquen siempre algún punto donde lo vean muy blando y sigan la prueba, y ahí van a encontrar que va a ser continuidad y no. Bueno, ahí ven si ustedes lo cortan, lo empalman o reemplazan todo el cable. En este caso ya vino empalmado. Yo lo volví a empalmar, le puse un terminal, un bulón y lo aislé. Así que ya también fue reparado el cablecito. Pero tengan en cuenta este nuevo material que se está usando, que no es lo mismo que el cobre, Aluminio encobrado no es lo mismo que el cobre. Es más liviano, más económico, más flexible para el usuario, pero es menos duradero. Así que ténganlo en cuenta siempre cuando empecemos las investigaciones y las detecciones de fallas periféricas. Cable principal, cable de masa y de pinza. Bueno, una vez que llegamos ahí, podemos fijarnos también en los bornes de entrada. Si el borne, la parte de cobre, está muy mal, ya podemos tener una idea de que adentro acá adentro puede haber derretimiento. Acuérdense que este borne pasa por la carcasa, pero está totalmente aislado. Pasa por un agujero que tiene esta parte, pasa totalmente aislado de la carcasa. Si esto empieza a levantar temperatura y se derrite este borne, esa aislación que tiene esta parte entre la carcasa puede desaparecer o puede hacernos tierra en nuestra máquina. Así que otro periférico que hay que tener en cuenta y verlo. Les voy a dar, a ver si tengo a mano, la versión. Ahí no lo encuentro ahora. Les voy a mostrar la versión de cómo reparó el usuario la ausencia del conector de acá. Ahora se lo voy a mostrar cuando se lo encuentre. Era un bulón enroscado con un cable de masa, con un cable de aluminio de eso, y introducido a martillazo, así directamente. Tuve que reemplazarlo completo porque se derritió todo, el falso contacto que hizo eso derritió todo. Entonces, bueno, son cosas de que cómo nos pueden llegar las máquinas al taller. Esta, una de ellas, principales cuestiones de mal uso, como hablábamos, o también cuestiones hechas acá en los bornes
Cuando se les rompe el cable, ponen el cable directamente, le ponen un bulón, un tornillo, lo que sea. Los cables pueden quedar acá alrededor haciendo masa sobre el chasis. Bueno, hay de todo un poco. Esas son las cosas, cómo no puede llegar la máquina a nosotros cuando teníamos que reparar. Ahora me voy a ir al gráfico para recordar un poco por dónde vamos a empezar nuestra revisión de lo que nos sigue, que va a ser la fuente principal o fuente de entrada de nuestra máquina. Muy bien, sigo. Vamos a apoyarnos en nuestro diagrama con el que dimos la primera clase. Esta clase vamos a tratar sobre la detección de falla, cómo debe medir, cómo no debe medir los componentes de nuestra fuente primaria, y vamos a hacer todo este circuito hasta que nos lleguen los 320 volts hasta acá, hasta el colector y el emisor respectivamente de los transistores IGBT. Este va a ser la tarea de hoy. Cómo debe funcionar, cómo deben medir las piezas, cómo vamos a encarar esta investigación. La clase siguiente vamos a dar un repaso con esto y vamos a seguir con la fuente de salida, qué es lo que pasa acá y qué tiene que hacer un repaso de lo que pasa acá y cómo tienen que darnos nuestros componentes para llegar a esta salida. Y bueno, entre fuente y fuente vamos a ir también viendo problemas que nos puedan arrojar la placa de control. Acá está, disculpen, vuelvo a lo que les refería con la máquina, cómo llegó. Esta máquina llegó así. Este que reemplacé por ahora para la clase, que es el rojo, en realidad va negro, lo tengo que cambiar, pero es para cuestiones prácticas es lo mismo. Esto llegó así. Este es el borne que va a la placa. Esto se sobrecalentó, derritió todo el borne de masa de la placa. Acá se nota que tuve que recuperar todas las pistas. Recalentó se ve todo negro acá, recalentó toda la placa. Y tenía puesto del lado de ellos, del lado digamos de afuera, este bulón. Acá se ve todo el cable de aluminio oxidado. Se ve que hicieron un bollito y lo clavaron con un martillo y se fundió de tal manera que les voy a mostrar cómo quedó la arandela plástica. La arandela plástica, que es el aislante contra la carcasa, y tiene una arandela metálica como una arandela Grove para que autorroscante, digamos, para que no se salga, quedó fundida totalmente al plástico. No llegó a ser cortocircuito. Acá tenemos pedazos en la rosca, pedazos de plástico derretido. Tuve que sacarla haciendo mucha fuerza. Y eso son unas de las cosas por las cuales las máquinas llegan al taller. Mal uso del usuario. Bueno, retomemos. Estábamos hablando de detección de falla. Entonces vamos a empezar a hacer lo inverso. Vamos a ver, esta máquina está andando, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a investigar el circuito eléctrico, como lo vimos acá, lo vamos a ver en vivo acá, y vamos a ir arrojando las medidas que nos deben medir, cómo nos deben medir nuestro circuito para cuando los componentes estén ok, y qué no deben medir. Así que por ahí empezaríamos. Bueno, esta es una máquina muy simple con un circuito de entrada que no tiene, como el gráfico, un filtro de ruidos para la red eléctrica, que uno de los muchachos en la clase pasada me preguntaba. Así que empecemos, olvidémonos de esto que estamos viendo, hagamos que esto está directo.
y nos vamos al termistor. Que un muchacho también me corrigió que es una PTC, pero la verdad sí es una PTC en este caso, que es un termistor, un resistor que va aumentando la resistencia en el momento que se va calentando. Ahí vamos a empezar a hablar de vuelta, retomar sobre su función y qué nos debe medir. Y en primera instancia yo hablaba de que solamente sirve como un arranque suave para la fuente primaria, pero también la PTC es una protección. Si tenemos algún corto en la fuente primaria, la PTC va a empezar a calentarse, al aumentar su resistencia va a seguir calentándose y nos va a servir de protección si hay algún corto, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, en el puente de diodo, algún corto en los capacitores, algún corto en los IGBT, que es hasta donde llega la corriente, la alta tensión de trabajo de 320 volt. Entonces la PTC va a ser nuestro protector de, por decirlo así, de un cortocircuito que suceda en esta parte para que ese corto no nos llegue a la red eléctrica. Vuelvo al principio de funcionamiento. Vamos a empezar por la PTC. La PTC es un termistor con coeficiente de temperatura positivo, o sea, sube su temperatura y va subiendo su resistencia. El trabajo de la PTC dura unos segundos, así que permite el paso lento de la tensión para ir cargando el puente de diodo y cargando los capacitores, para no hacerlo de manera brusca como lo hablamos aquella vez. Y una vez que eso sucede, cuando arranca la máquina, tenemos los 24 volt, como lo vimos, prende, la PTC deja de funcionar porque la tensión pasa directamente por los contactos del relé, que están en paralelo con la PTC, y la tensión obviamente va a buscar el camino más fácil, que es el contacto del relé, y no va a pasar por la PTC, y la PTC deja de conducir, no pasa la corriente por ahí y se enfría. Para el próximo arranque, estar fría. La PTC tienen un valor de resistencia en frío, ahora lo vamos a ver, y en caliente va aumentando su resistencia. Por lo general se usan modelos de PTC de 50-60 ohms de resistencia. Podemos encontrar en otras máquinas uno de 90. Pero vamos a empezar por nuestra PTC. La tenemos acá. No quise desarmar la máquina. Puedo abrir, obviamente, puedo abrir lo más que pueda la parte de comando, porque la quiero poner en funcionamiento. Entonces, tenemos nuestra PTC físicamente ahí. Siempre está cerca del relé porque está conectada en paralelo a sus contactos. Ahí la tenemos, la verdecita. Y en el circuito real nos aparece acá. Vamos a poner algo acá para que nos quede más a la vista. Permítanme. Perdón. Ahí. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos viendo nuestro circuito de entrada. Vamos a hacer el caminito. Nuestro circuito de entrada nos dice que tenemos de la llave, acá tenemos el cable negro, se los puedo mostrar, aquí está, de la llave el cable viene a este punto de soldadura. Lo seguimos
para darnos la seguridad que está bien. Se me corrió la cámara, ahí está. Dame un segundito. Ahí quería. A ver. No sé cómo más la cámara. Para seguir el circuito bien. Me parece que voy a tener que alejarla un poco más. Levantarla. Disculpen, vamos de a poco. Tal vez ahí sea mucho. Sí. Ahí. Muy bien. Tenemos entrada. Nuestro cable negro. Lo medimos hoy. Que viene de la red. Cuando accionamos la llave. Tenemos nuestro primer conductor. Acá lo estoy tocando. Acá viene el cable. Y nos llega a esta pista. Como es un punto de soldadura de potencia. Está muy... Las placas vienen, la mayoría vienen con un sistema de laqueado muy firme, que es difícil, hay que hacerle tener mucha fuerza para hacerle contacto, eso tengan en cuenta. Ahí hay que pinchar fuerte y ahí vemos continuidad. Bueno, primera parte del circuito. Tenemos tensión acá. Nuestra segunda parte de tensión, que tendríamos 220, sería en una de las patas de la entrada de corriente alterna de nuestro puente de diodo. Acá lo tenemos. Este es nuestro puente de diodo, sus puntos de soldadura desde la parte de la plaqueta. Sería nuestro cable rojo. Hay que pinchar. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora, contactos. ¿Qué tenemos? El contacto del relé, llave eléctrica, como lo habíamos visto, está acá. Es este punto y este punto de soldadura. Hay que hacer fuerza para medirlo. Ahí está. 105. 105, 104. Eso no es el contacto del relé. Eso es nuestra PTC. Al estar en paralelo, nuestra PTC está soldada aquí y aquí. Al estar en paralelo, lo que estamos midiendo realmente es el valor resistivo de la PTC. Ahora pongo los bornes en la PTC y es lo que hablábamos hoy. La tensión va a entrar por la PTC de aquí a acá. No es los contactos, está en paralelo con los contactos del relé. Vamos a ver un relé desde abajo. Nosotros estamos viendo al relé así. Los puntos de contactos del relé son este y este. Estos son sus puntos de contacto. Y estos son, así lo veo bien ahí, los bornes de la bobina del relé, que es lo que estamos viendo acá. Borne de bobina de relé, contactos del relé, que se nota que tiene más potencia porque está bien, necesita una buena soldadura, y contactos de la PTC.